Llega el editorial de Fernando Londoño. La intromisión descarada, cínica, del fiscal general de la Nación en los asuntos de la política interna del país es absolutamente reprobable, es inconstitucional, es detestable. Acaba lo que pueda quedar de la reputación que en la conciencia nacional tiene el Poder Judicial del país. En la última encuesta de Gallup, la imagen desfavorable de la administración de justicia en los colombianos es del 73%. Es la desfavorabilidad institucional más alta que hay en Colombia. Más alta inclusive que la de los partidos políticos y la del Congreso de la República, que es muchísimo decir. ¿Y eso por qué? Porque los colombianos ven que la justicia no es lo que debiera ser, no es un órgano imparcial, independiente, que trabaje con agilidad y sobre todo que trabaje, valga la aparente redundancia, con justicia. La justicia está parcializada, la justicia está entregada a bajos intereses políticos. El trabajo honesto, serio, responsable de muchos jueces de la República se ve nublado y superado por las actitudes de funcionarios judiciales como el fiscal general de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es parte del Poder Judicial. En muchos países se trata de una organización, la que persigue los delitos, que pertenece al órgano ejecutivo o a la rama ejecutiva del poder público. En Colombia no. Y eso significa que tiene que ser independiente, que tiene que ser imparcial, entre otras cosas, porque de acuerdo a la Constitución Nacional, el fiscal es el que tiene que promover la indagación, la investigación de los delitos que puedan cometer los funcionarios con fuero, a cuya cabeza está el presidente de la República. El fiscal no puede ser un áulico del presidente de la República, un secuaz del presidente de la República, porque es su primer juez, el juez de instrucción, el juez que recoge las eventuales pruebas que militen en su contra si de una investigación penal se trata. De manera que esas carreras del fiscal Montealegre a Palacio para explicarle al presidente Santos qué es lo que ha conseguido son absolutamente inaceptables y reprobables. Pero hay cosas mucho más graves. ¡Qué coincidencia! El fiscal general de la Nación hace este escándalo gratuito, grotesco, ridículo en el caso de los hackers, del hacker Sepúlveda. Y eso coincide, es el mundo de las coincidencias que a él le gustan tanto, con la elección de su socia de oficina como magistrada de la Corte Constitucional. Esto sencillamente le pone a uno el alma como una pasa. ¿Cuál es la independencia de esa magistrada si es la empleada de Montealegre y Montealegre es el subalterno de Santos, el subalterno moral? Entre otras cosas, queridos oyentes, porque no hay que olvidar que el señor Montealegre tiene viejos vínculos con ese gobierno, tanto que celebró contratos de servicios por centenares de millones de pesos. Nos recordaba ayer algún colaborador de La Hora de la Verdad que eran contratos por 700 millones de pesos. Cuando preguntamos qué había hecho Montealegre en compensación de semejante suma, que representa para el colombiano medio una cantidad sencillamente fabulosa de dinero, nos contestaron diciendo que eso era un secreto, un contrato de la administración pública con un objetivo que aparentemente es un objetivo legal, se convierte en un documento secreto de Estado. Qué curioso. ¿Será que no hizo nada el doctor Montealegre a cambio de esos 700 millones de pesos? ¿Será que el doctor Montealegre era simplemente un empleado de Palacio para hacerle las trapisondas judiciales que necesitara Palacio? Y además, el señor Montealegre ha sido el abogado de excepción de Saludcop, que los colombianos tienen de ella tan triste memoria, tan tristes noticias de Saludcop. Pues ahí es el compañero de andanzas
de nadie menos que del hermano de Germán Vargas Lleras. Y nunca nos han explicado eso cómo fue, cómo se tejió esa trama. La fiscal general de la Nación ha hecho todos los esfuerzos por penetrar en ese mundo sórdido de Salud Cop y le niegan toda la posibilidad de hacer esas investigaciones como corresponden, pero no solamente eso, sino que el propio fiscal allana las oficinas de la Fiscalía para ver los expedientes y para saber qué pruebas militan en su contra. ¿No es eso grotesco? Y ahora viene el final. El fiscal general de la Nación, en el momento en que el país está sacudido con la noticia esa cierta y de una gravedad infinita de la intervención de JJ Rendón en los asuntos de la alta política nacional, acompañado de un personaje de Germán Chica que está haciendo turno para irse para la cárcel y que allá parará, salvo que colabore eficazmente con la justicia, es decir, que cuente la verdad y hartas verdades que tiene para contar. A propósito del tema del sometimiento que prometían nada menos que 8.000 y tantos bandidos dedicados al narcotráfico, con la comandancia de todos sus jefes, con la responsabilidad de más del 60% del tráfico de cocaína en el país, con sus rutas, con sus laboratorios, con sus cómplices, con sus embarcaciones, con sus bienes, con todo. Y eso se le presenta al presidente Santos y el presidente Santos lo desestima por una razón evidente, y es que le resulta más rentable políticamente la farsa de La Habana, porque hay de por medio marxismo y Fidel Castro y Noruega y más prensa internacional. Para su aparato y para su imagen es mucho más importante La Habana que estos bandidos del narcotráfico, y desestima la historia. Pero quedan pendientes dos cosas. Primero, ¿cómo intervenía? ¿Cómo intervenía JJ Rendón, un venezolano que viene aquí con una visa desconocida, porque el director de la DIAN no nos ha contado cuál es su calidad en materia tributaria? Le entregan a un venezolano el manejo de semejante asunto y se lo entregan a Germán Chica. ¿A qué título? ¿Y cómo? ¿Y por cuál razón? Eso está pendiente de explicación. Pero no solamente eso, sino que pasó con las 108 páginas de la propuesta que hacen los narcos comandados nada menos que por el señor Londoño Zavala, Ignacio Londoño Zavala, de quien el doctor Horacio Serpa tiene tan frescos recuerdos, que no se haga pues así el de la oreja mocha, porque esa es una parte fundamental del proceso 8000, como fue parte fundamental también, según dicen los abogados intervinientes, en todo ese complot que desembocó en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. De modo pues que las cosas estaban bien complicadas hasta ahí, pero viene un comba, un Calle Serna, uno de esos bandidos narcotraficantes que desde los Estados Unidos da una declaración que conmueve la conciencia nacional. Es que no solamente eso estaba listo, no solo ese documento de 108 páginas había sido elaborado y se le había entregado al gobierno nacional, sino que toda esa gestión había sido paga. Habíamos entregado más de 12 millones de dólares al señor JJ Rendón. ¿Quién dice, no, yo no lo recibí? Lo recibió Chica. Y Chica dice, no, en absoluto, lo recibió Rendón. En ese cruce de responsabilidades no se pierde tiro. Cualquiera de los dos, o todos a una, como en Fuente Ovejuna, el inmortal drama de Lope de Vega, del Félix de los Ingenios, ahí todos tienen razón. Cada uno ataca al otro. Y el fiscal general de la Nación deja pasar eso. Y en cambio se dedica al tema de los hackers. Y esta es la hora en que no nos han dicho de los hackers a quién hackeaban. No nos ha mostrado un documento, uno, interceptado. Y no nos ha dicho, y maldito el interés que alguien tuviera, a quién le vendían esos documentos producidos allá en el corazón de los diálogos de La Habana. ¿A quién demonios le interesa un documento producido por esos bandidos de las FARC o por estos plenipotenciarios colombianos, de los cuales lo último que uno quisiera sería un documento de ellos? ¿A quién le ha beneficiado? ¿Quién ha mostrado un documento reservado? Todas las cosas aparentemente reservadas las escribe el diario El Tiempo a través de una señora Sonia Giraldo o Sonia Gómez o ambas cosas. Esas son las noticias que nos llegan a los colombianos. Pero
hay que hacer el escándalo, el hackeo, traición a la patria, grita descompuesto y en un estado histérico francamente patológico, Simón Gaviria. Este muchacho que tenía tan buenas pintas y tan buena traza se nos desquició, sí, absolutamente se desquició emocionalmente. O tal vez se dejó competir por Armando Benedetti y hágame el favor, en las que andan gritando traición a la patria, porque se están hackeando documentos reservados de Cuba que pueden poner en peligro los diálogos de paz. No nos digan, ¿y dónde y por qué? ¿Y en qué se ha puesto en peligro unos diálogos que no tienen más peligro que su propia esencia, la esencia absolutamente imposible de unos diálogos que descansan en la impunidad y en la entrega del país a la guerrilla, lo que el país no aceptará jamás? En síntesis, el fiscal general de la Nación está haciendo un trabajo sucio de campaña, pero utilizando la investidura que tiene, utilizando más de 20.000 funcionarios que están a su servicio, utilizando la reputación del Poder Judicial colombiano que está en la ruina por obra de funcionarios judiciales como él, y que está asociado a la campaña de Santos, a quien le rinde tributo, entre otras cosas porque fue su gran contratante y él su obsecuente contratista por centenares de millones de pesos. Negocio más sucio, asunto más oscuro, corrupción más evidente y más lamentable, no la conocía la República tal vez desde la época del proceso 8000, que es en lo único en que es comparable este proceso detestable. El fiscal general de la Nación ha entrado a la campaña de Santos en reemplazo de JJ Rendón. Lo decimos con un infinito dolor de patria y con una inmensa vergüenza de colombianos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.